Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Hoy los traigo a un video muy especial porque he escuchado muchos mensajes de ustedes o personas preguntando sobre los colleges más baratos. Yo sé que estudiar es una de las mejores formas más efectivas para venir aquí a Canadá y luego proceder a residencia permanente e incluso a ciudadanía, porque el estudio es una inversión que ustedes hacen para ustedes mismos y también de pronto les da como unos puntos más para cuando ustedes vienen, hacen su carrera y luego pueden acceder a la residencia. A pesar de que venir por estudios es una inversión bastante buena, sin embargo no deja de ser una inversión bastante grande, y yo puedo entender, sobre todo cuando digamos tenemos familia y queremos venir por estudios, o la persona cabeza de esa familia viene por estudios pero igual tiene que mantener también a su núcleo familiar, entonces la inversión es bastante grande. Sin embargo, por eso es que tenemos que nosotros buscar muy bien y tener muy claro que si venimos por estudios hay que buscar muchos, porque hay universidades muy buenas aquí en Canadá, hay universidades y college, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, muy buenas, y también hay muy económicas, a pesar de que tengamos en nuestra mente que siempre son muy costosas. Por eso yo les recomiendo buscar muy bien, porque como les digo, hay muchas universidades y muchas instituciones que están avaladas, pero que los precios pueden variar muchísimo dependiendo de la provincia. Yo desde mi experiencia les cuento que yo gasté más o menos unos 2-3 meses buscando solamente instituciones, sin aplicar a ninguna, pero solamente buscando instituciones que estuvieran dentro de mi rango, porque apenas yo empecé como con la idea de que quería venir a estudiar a Canadá, me di cuenta que había unas universidades que de verdad ni yo ni mis papás podíamos pagar, porque eran montos demasiado grandes, y sobre todo cuando somos estudiantes internacionales. Dentro de mi búsqueda yo vi universidades que obviamente son muy buenas a nivel académico, pero que costaban más o menos unos $20,000, $30,000, $40,000 al semestre, que eso para nosotros, sobre todo los latinos, con nuestra moneda tan devaluada, es muchísimo dinero, y más si nos tenemos que pagar la universidad y aparte mantenernos en este país. A pesar de que hay la oportunidad de trabajar, pues son costos que de verdad se le salen a uno de las manos. Yo la verdad siento que personalmente hice una muy buena elección, porque lo que les digo, me tomó mucho tiempo buscar la universidad, pero encontré un lugar que se acomodaba a lo que yo estaba buscando, que tiene un nivel académico bueno, porque como les digo, obviamente hay universidades que tienen mejor nivel académico, pero en general las universidades en Canadá o las instituciones en Canadá tienen un muy buen nivel académico y son reconocidas en todo el mundo. Entonces, si ustedes quieren venir, no lo duden. Yo personalmente hice una elección creo que muy buena, porque el Atlántico no se habla mucho, sin embargo tiene muchísimas cosas que ofrecer. Ahora, es muy importante que a pesar de que ustedes se guíen por los costos y por algo que de verdad está dentro de su presupuesto, también tienen que asegurarse que todas esas instituciones estén avaladas por el gobierno. ¿Por qué? Porque si no están avaladas por el gobierno, a pesar de que tengan un nombre o que la hayan escuchado, tengan un amigo que estudia aquí, estas universidades o esos estudios, estos college, no les van a contar a ustedes como proceso migratorio. Entonces de verdad es una inversión que seguramente les va a ayudar a ustedes en su proceso de adaptación, en su proceso intelectual, pero no los va a ayudar si ustedes tienen un plan migratorio que es empezando por estudios. Por eso, si ustedes a mí me preguntan que si yo tomaría otra vez la decisión de venirme aquí como estudiante, sí lo haría, y que si lo recomiendo también, porque lo que les digo, es una inversión que a pesar de que cuesta dinero, es una inversión para ustedes, para que ustedes puedan desenvolver mejor su trabajo aquí, si ustedes tienen planes de quedarse, y además recurren a un proceso migratorio, porque después de que se gradúan, inclusive y mejor si lo hacen aquí en el Atlántico, pueden aplicar a muchos programas como el Atlantic Program y programas de los que ya hemos hablado. Entonces es una gran inversión y es un gran método para hacerlo. Además, esto les da la oportunidad de que si ustedes están estudiando full time, van a poder trabajar, o si ustedes estudian, su cónyuge o su pareja puede trabajar. Entonces esto les da muchísimos beneficios. Cuando venimos a trabajar de pronto se complica un poco más porque no conocemos, en cambio cuando estamos aquí y venimos a estudiar, pues la cercanía en la ciudad, estar en la ciudad, nos da la oportunidad de conseguir trabajo muchas veces mucho más fácil. Entonces este es un ejemplo de que se puede hacer, y de que si yo pudiera recomendarles a ustedes una forma para venir a estudiar, sería una de las mejores formas.
Bueno, les cuento que yo estuve haciendo mi búsqueda así muy rápida para traerles a ustedes un poquito la comparación. Obviamente no quiero que se queden con mi opinión, sino que ustedes mismos hagan la investigación y la búsqueda, porque eso es lo que yo estoy tratando aquí de mostrarles, que estoy segura que hay una universidad o un college que se va a acomodar a su presupuesto. Es solamente cuestión de que ustedes busquen muy bien las comodidades que tienen, lo que ofrecen, y también que tengan en cuenta los planes que ustedes tienen en mente para ustedes y para sus familias a futuro aquí en Canadá. Yo primero verifiqué cuando encontré un nombre del college que estaba avalado, entonces busqué en el link que les voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes también se cercioren de que donde están buscando está avalado. Entonces, un colegio college en Barnier, un college en Quebec que se llama Barnier College, se paga desde $6,180 hasta $9,580 por semestre. Eso es casi más de lo que pago también yo por semestre en la universidad por un título universitario. La verdad me pareció asombroso, yo conociendo los costos de aquí de la universidad y el college aquí en la isla del Príncipe Eduardo, y busqué otra vez en Toronto un college que costara más o menos, para darme una idea, y solamente por ser internacional, por un diploma de college en George Brown en Toronto, cuesta por ser internacional $14,330 por los 2 semestres, o sea por el año, $14,330. Esos son casi más de 30 millones de pesos colombianos. Y esto es casi más de lo que yo pago, otra vez les vuelvo a contar, por la universidad aquí en la isla del Príncipe Eduardo. Entonces estos precios a mí me parecen increíbles, me asombra muchísimo y me deja ver que hay muchas personas que de pronto se dejan guiar solamente por las ciudades grandes y no buscan, y definitivamente esta es una decisión muy importante porque está involucrando, como les digo, sus procesos migratorios, su futuro y su bolsillo, que es muy importante. Y ahora el dato que ustedes estaban esperando, lo más importante, el costo del Holland College, el college de la isla del Príncipe Eduardo. Este precio puede cambiar, puede variar, puede subir, puede bajar. Acuérdense que esto varía muchísimo dependiendo del programa, de la duración que ustedes lo tomen, pero sin embargo en internet dice que la tasa puede empezar desde los $4,330 anuales. Esos son casi $10,000 de diferencia, que para nosotros estoy seguro que hace muchísimo la diferencia. Como les digo, $10,000 son más o menos unos 25, 27 millones de pesos colombianos por año que ustedes están ahorrando. Yo no quiero que ustedes se queden solamente con esta perspectiva, con la mía, que les estoy recomendando en este caso por su bolsillo y por su bienestar, el Holland College y los precios de esta institución. Yo quiero que ustedes averigüen si ustedes definitivamente no encuentran que de pronto se podrían quedar en la isla del Príncipe Eduardo, que no les gusta. Yo creo que hay colleges que también varían en este precio en provincias como Toronto o como en provincias como Quebec o como Ontario. Si ustedes quedaron enamorados del Holland College, ya buscaron el programa que ustedes están interesados y lo tienen, y el precio se acomoda a su presupuesto, y están preguntándose cómo se verá el Holland College por dentro, yo hace un tiempo les dejé un tour, se los dejo aquí arribita para que lo vean después de este video. Es uno de los pocos videos en español que he visto del Holland College, así que aprovechen, cuéntenme qué tal les parece, si les gusta, y si van a venir, cuéntenme para recibirlos con los brazos abiertos. Como dato extra, yo les cuento que en mi búsqueda para las universidades encontré que la más barata, porque yo tenía claro que quería venir a estudiar a una universidad, esa es otra cosa que ustedes tienen que desarrollar y tienen que decidir a lo largo de su viaje, si ustedes quieren entrar a un college, a una universidad, a un instituto de idiomas. Ya cuando ustedes tengan decidido esto, buscan la universidad. Cuando yo decidí que quería ir a una universidad y que decidí el programa más o menos en el que quería estar, me di cuenta que la universidad más económica de Canadá, la que había encontrado, quedaba en Newfoundland, y seguramente hay un college en Newfoundland que también puede ser muchísimo más barato que los que ustedes hayan escuchado o que los que yo haya escuchado. Así que les dejo como tarea, cuéntenme si ustedes hacen la tarea y averiguan cuánto vale un college en Newfoundland. Déjenmelo aquí en los comentarios y entre todos nos vamos ayudando, pero seguramente eso les puede ayudar muchísimo. Además, algo también muy importante que quiero decir es que no se dejen guiar solamente porque vieron en un video esto, o porque un amigo les recomendó esto, o inclusive porque yo les estoy recomendando este college. La idea es que ustedes hagan la tarea, busquen por bastante tiempo, porque es que esta decisión que ustedes tomen, de esto dependen muchísimas cosas que vienen más adelante.
y que aunque ustedes no lo crean, esos $2,000, $3,000, $4,000, $10,000 hacen muchísimo la diferencia, sobre todo en este país cuando uno tiene que mantenerse por sí solo. Eso hace muchísimo la diferencia y, como les digo, más cuando venimos de otros países donde la moneda no es tan fuerte. Yo la verdad les cuento que no me fui a Memorial porque la universidad precisamente no la conocía tanto, no me sentía tan cercana y bastante gente me dijo que el acceso no era tan fácil, sobre todo a esa provincia, y yo estaba más cercana, como les digo, a la isla del Príncipe Eduardo. Había escuchado bastantes referencias de la universidad y la diferencia no era tan grande, era como más o menos de $600. Entonces por eso fue que decidí la isla del Príncipe Eduardo. Sin embargo, he escuchado muchas buenas referencias desde que estoy aquí acerca de Memorial, de gente que está haciendo deportes, de gente que está estudiando. Y Newfoundland estoy segura que es una provincia maravillosa. Entonces eso les quería decir también. Cuando ustedes después terminen de buscar la universidad y se cercioren de esa es la que mejor les queda, de la que más cómoda le queda su presupuesto y tiene el programa que a ustedes les gusta, también averigüen un poco de la ciudad, a ver si ustedes también pueden adaptarse, les gusta. Porque sin embargo, a pesar de que la universidad sea muy barata o muy buena, si ustedes definitivamente no les convence la ciudad y no se pueden quedar ahí y les parece terrible vivir ahí, pues tampoco va a ser una decisión definitiva y buena para ustedes. Entonces, si ustedes hacen la tarea bien, estoy segura que todas las decisiones que vengan de ahí en adelante van a ser muy buenas. A mí me parece que la universidad y las instituciones de Canadá tienen un nivel académico muy bueno generalmente y muy parecido, desde que estén avaladas por el gobierno de Canadá. Por eso hoy, con toda esta nieve, me despido de ustedes desde el Holland College. Espero que les haya gustado este video, que de pronto les abra un poco los ojos para saber qué decisión tomar y cómo tomarla para cerciorarse de que hagan la tarea. Recuerden la tarea que les dejé y coméntenmela aquí abajito en los comentarios, que voy a estar leyéndolos para estar averiguando también acerca de esto un poco que nos interesa a todos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si tienen amigos, hijos, familiares que quieran venir a estudiar a Canadá y necesiten este video para cerciorarse o como un aviso o un consejo, compartan este video, denle like, no se olviden suscribirse a este canal, que estamos muy cerca de llegar a los 10,000 suscriptores, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!